vamos a hablar ahora de lo que es preparación de la máquina herramienta y principalmente lo que son los puntos característicos. Principalmente los puntos característicos son 4 y lo que van a servir es para definir un sistema de ejes de coordenadas y la posición de la herramienta que es con la que vamos a mecanizar. El origen de este eje coordenado va a estar definido por uno de estos puntos característicos que se va a denominar cero de máquina. El cero de máquina va a ser el origen de coordenadas de un sistema cartesiano de eje X y eje Y. En definitiva, este punto característico viene definido con la máquina herramienta y está definido por la intersección entre el frente del plato y su eje de rotación, ¿no? Se encuentra justamente en el eje de rotación, como se puede ver, nosotros podemos ver acá en este esquema. En definitiva, este eje coordenado lo que nos va a permitir es que nosotros tengamos justamente un eje de coordenadas para poder definir la posición, en este caso, de la herramienta. La posición de la herramienta, el punto característico que está definido por la máquina en sí, es el cero de torreta. Que el cero de torreta está en el fondo de la torreta en la intersección con el plano, con el eje de rotación de la torreta. Para esto vamos a ayudarnos con este esquema que tenemos acá, en el cual podemos ver que, por ejemplo, el cero de máquina se encuentra justamente en la intersección entre el frente del plato y su eje de rotación, y en este caso el cero de torreta lo vamos a tener en la zona posterior del plato en la intersección con su eje de rotación, que en este caso vendrá a estar por acá atrás, pero a la altura del eje de rotación de la torreta. ¿Está bien? Entonces, este es un torno convencional, control numérico, en el cual nosotros podemos ubicar estos dos puntos característicos. Ahora bien, una vez que nosotros definimos o tenemos definidos estos dos puntos, nos encontramos con el siguiente inconveniente, que es que vamos a ir viendo que para poder programar estos dos puntos, tanto el cero de máquina, pero sobre todo el cero de torreta, no nos sirven de mucho para poder programar la geometría de una pieza la cual queremos mecanizar por arranque de viruta. Otro punto característico importante es el punto de referencia. El punto de referencia lo que nos va a poder permitir es tener una idea de la ubicación de la torreta en relación al sistema de medición de la máquina, que son los encoders, ¿no? Nosotros cuando arrancamos una máquina herramienta, cuando nosotros encendemos un torno control numérico, lo que sucede es que el torno, si no cuenta con encoders absolutos, no sabe dónde está o cuál es la posición en la cual se encuentra la torreta. Con lo cual hay que hacer una operación que se denomina de referencia, en la cual nosotros lo que vamos a hacer, como estamos viendo en este caso, es llevar la torreta hacia los extremos o hacia los finales de carrera, en los desplazamientos tanto del eje X como del eje Z, y de esa forma la herramienta va a saber, la máquina herramienta, va a saber cuál es la posición de la torreta en ese momento, que justamente está asociada a los finales de carrera. Entonces, de esa manera lo que se dice es que nosotros referenciamos la posición de la torreta y en definitiva vamos a tener ya una idea de dónde se encuentra este punto respecto de nuestro origen de coordenadas, que generalmente acá los controles lo muestran con la posición de X y la posición de Z. Ahora bien, como estábamos comentando anteriormente, una vez que nosotros hacemos este proceso de referenciar la máquina herramienta, lo que vamos a tener en el display, como podemos ver en esta diapositiva, es la posición del eje X respecto, la posición en X del cero de torreta respecto del cero de máquina, y la posición en Z también del cero de torreta respecto del cero de máquina, que nuevamente son puntos que no nos ayudan a la hora de mecanizar, con lo cual tenemos que trabajar con lo que vamos a llamar cero de pieza y con lo que vamos a llamar traslado o utilización
de lo que son los compensadores de herramienta para poder conocer la posición del filo de la herramienta. Entonces, si nosotros tenemos este plano, por ejemplo, esta es la pieza que nosotros queremos fabricar, ¿qué es lo que sucede? Lo que nos va a servir, como ustedes pueden ver acá, es trasladar el cero de máquina a una posición en la cual nosotros tengamos una referencia de las medidas de la pieza final. En este caso va a ser la ubicación del cero de pieza. Entonces, vamos a tener que de alguna manera indicarle al control que no queremos que el origen de coordenadas sea este punto, sino que sea la punta de la pieza terminada o el frente de la pieza terminada. ¿Por qué terminada? Porque es justamente en donde nosotros vamos a tener justamente la referencia respecto de las cotas. También si nosotros utilizamos el frente de la pieza que después vamos a frentear, vamos a perder esta referencia y también vamos a tener algunos inconvenientes a la hora de la programación. Entonces esto significa que si nosotros hacemos esta actividad de desplazar el cero desde el cero de máquina al frente de la pieza terminada, justamente lo que vamos a hacer simplemente es desplazar el eje coordenado y vamos a tener una facilidad a la hora de programar. Ahora bien, el hecho de que nosotros hayamos corrido el sistema coordenado igual no nos ha solucionado el hecho de que nosotros estemos trabajando con el cero de torreta. Nosotros necesitamos trabajar con la posición de la punta de la herramienta o del filo. Para eso vamos a tener que informarle al control numérico cuál es la distancia que hay entre el cero de torreta y la punta del filo. En este caso, la distancia en relación al diámetro lo vamos a medir con lo que se denomina X de herramienta, y la distancia que hay entre el cero de torreta en relación a lo que tiene que ver con el largo de pieza lo vamos a definir con lo que se denomina Z de herramienta. Entonces, una vez que después esto nosotros vamos a ver cómo lo hacemos a partir de la programación y demás, pero una vez que nosotros podemos lograr este traslado de origen, justamente el traslado de origen viene de la mano con que nosotros estamos trasladando un eje coordenado, estamos trasladando su origen desde el cero de máquina hasta el cero de pieza, y una vez que nosotros le informamos el largo de herramienta a través de la medición de la herramienta a la máquina, recién ahí nosotros vamos a tener la ubicación del filo de la herramienta respecto de nuestro cero de pieza, que es lo que vamos a necesitar para poder definir la trayectoria de la herramienta y poder utilizar un sistema coherente que nos permita trabajar con la programación en función de la geometría que tenemos que realizar. Y de esta manera lo que vamos a lograr es que una vez que tengamos nuevamente el eje respecto del cero de pieza, las distintas posiciones de la herramienta en la terminación van a ir coincidiendo con las coordenadas o las cotas que nosotros tenemos acotadas en el plano. Por ejemplo, esta posición se corresponde con la posición Z menos 20. ¿Por qué? Porque estamos a la izquierda del eje X, con lo cual esta coordenada en el control va a ser negativa. Vamos a estar hablando de Z menos 20. Y en X vamos a estar en la coordenada 20. Y ahora bien, la primera pregunta o la primera duda que se nos va o que nos va a surgir en este caso es: si nosotros pusimos el eje coordenado, el origen del eje coordenado en el eje de rotación de la pieza, evidentemente esta cota no es 20, es 10. Sin embargo, como nosotros lo que queremos hacer son piezas de revolución y lo que vamos a medir son diámetros, lo que va a hacer el control numérico internamente es a nosotros mostrarnos esta medida multiplicada por 2. O sea, en vez de mostrarnos el radio de la pieza, que vendría a ser 10, nos muestra el diámetro, que es 20. ¿Por qué? Porque nosotros medimos diámetros. Entonces, de esta forma, nosotros podemos constatar o comparar la medida que vemos en la pantalla del control, la podemos comparar con la medida del calibre, justamente cuando nosotros medimos el diámetro externo de esta pieza. Entonces, ¿cuáles son las ventajas nuevamente de trabajar respecto del cero de pieza y de la punta de la herramienta? Que nosotros vamos a poder tener en la pantalla del control numérico las posiciones que se corresponden con un plano bien acotado, lógicamente, ¿no? Si el plano está mal acotado, esas medidas pueden no coincidir.
Como ejemplo acá citamos otro punto, en este caso el valor en Z va a ser 0 porque estamos en el origen, en el 0 de pieza. Y nuevamente la coordenada en X sigue siendo 20 porque esta punta, el diámetro es 20. En esta zona que estamos aquí atrás podemos ver que la coordenada en Z es menos 25 y la coordenada en X, como ustedes pueden ver acá, es 25, tal cual nos lo muestra el plano de fabricación. Entonces, de esta forma nosotros tenemos que entender lo importante que es que nosotros podamos determinar con muy buena exactitud y con buena precisión justamente los parámetros de largo de herramienta en X y largo de herramienta en Z.